Mis queridos estudiantes, bienvenidos a su clase de lenguaje desde la virtualidad. En el encuentro anterior trabajamos la generación del 27. Quedó claro que se hicieron llamar así este grupo de escritores porque quisieron homenajear a Góngora. Quedó claro también que ellos buscaban mezclar las vanguardias con la tradición literaria española. También quedó claro que ellos le apostaban a una poesía humanizada que tocara temas tan profundos como la muerte, el amor, la existencia, entre otros. La invitación para el día de hoy es abordar la generación del 98. ¿Qué características tenían? ¿Qué autores quisieron apostarle a esta nueva literatura? ¿Qué aspectos políticos, sociales, económicos influyeron para que ellos decidieran renovar la literatura de la época y cómo esto se vio reflejado en sus producciones literarias? Entonces, cuando se habla de generación es porque un grupo de escritores se reúnen con una intención específica o perseguir la renovación de la forma en ese momento como se estaban realizando las producciones artísticas. Entonces, miraremos qué fue la generación del 98, qué características tenían, qué influyó para que ellos decidieran reunirse como grupo y apostarle, como les decía ahora rato, a esa literatura. Y por último, sí, como lo acabé de mencionar, características. Bien jóvenes, así que todos con mucho ánimo, mucha disposición, escriban como título Generación del 98. Como su nombre lo indica, entonces fueron el grupo de escritores y poetas españoles que se distinguieron por la crisis moral, económica y política, luego de que España perdiera la guerra con Estados Unidos en 1864-1876. Se podría decir que este es el antecedente histórico para que este grupo se congregara y hablara de esa renovación literaria. A diferencia de la generación del 27, como les decía, que a ellos no les interesaba ser un grupo revolucionario, estos por el contrario tuvieron una postura crítica ante las normas sociales y la situación política y económica, específicamente porque España perdió el dominio de Filipinas, Puerto Rico y Cuba. Esto fue una gran pérdida para ellos. Por eso ellos apuntaban que debía hablarse de una España real, que era muy miserable, que estaba sumida prácticamente en la crisis económica, y una España oficial, que esta era fingida, es decir, que trataban de mostrar un panorama muy diferente a lo que realmente estaba ocurriendo. Ahora bien, ¿qué característica tenía esta generación? Las características de esta generación son los siguientes: el sentimiento patriótico, es decir, ellos evocan el pasado glorioso de España, quieren mostrar en su literatura ese esplendor que tuvo la España de su época. Hablan de un pesimismo histórico, ellos analizaron los aspectos políticos y sociales que llevaron a la decadencia a este glorioso continente, y vamos a hablar aquí específicamente de España. Aquí, en este punto, un estudiante en el encuentro sincrónico me preguntaba si la generación del 27 era romántica. En la respuesta le decía que más bien tenían una tendencia al romanticismo, al pensamiento romántico, los de la generación del 98, en cuanto ellos trataban de cuestionar u oponerse a todo lo que había vivido España. Entonces, en este pesimismo se podría decir que la generación del 98 tenía un tinte romántico. En cuanto a su estilo, si hablamos de la generación del 97, ustedes vieron que ellos se identificaban con el verso libre, el verso blanco. En esta predomina el uso de monólogos, es decir, el hablar con uno mismo, y frases cortas y que sean simples. En este no es importante ese lenguaje rimbombante, colorido. Ellos se identifican con un lenguaje sencillo pero que llame la atención. Dentro de los intereses de la generación
está en resaltar el paisaje y las tradiciones específicamente de Castilla. Y dentro de su ideología puede decirse que ellos eran partidos de izquierda, predominaban los anarquistas, los socialistas, es decir, ellos se inclinaban por un pensamiento de contrariedad, de pesimismo, y por eso permite considerarlos de esa manera en cuanto ellos querían la restauración de esa España que se encontraba sumida en una crisis económica, política, social, entre otras. Dentro de los autores que podemos resaltar en la generación del 98, tenemos a Pío Baroja, Azorín y Ramiro Maeztu. Estos se podría decir que dentro de su literatura plantearon un pesimismo, pero no solamente se quedaron en eso, ellos buscaron dar alternativas de solución, sino que ellos también trataron de mostrar soluciones creativas frente a lo que estaba ocurriendo en España. Ahora miraremos qué proponían a través de la literatura este tipo de escritura. Dentro de sus propuestas literarias, o vamos a mencionar también temáticas, lo que tuvieron en cuenta, se puede mencionar que buscaron soluciones creativas e imaginativas para los distintos ámbitos. Es decir, esto se vio reflejado en la cultura, la educación, la economía. Hablar de España era central, era su fundamento. Por ello, ellos escogieron paisajes, la vida de los pueblos, porque querían recuperar esa España eterna y espontánea. Las preocupaciones existenciales. Ellos se interrogaban sobre el sentido de la existencia humana, es decir, el hastío de vivir en angustia. Era, digamos, la constante en este tipo de escritores. ¿Qué es válido afirmar? Bueno, ellos sí tenían una visión pesimista, pero como lo dije en un principio, no solamente se quedaron en eso, sino que trataron de buscar soluciones, como lo dice aquí, imaginativas y creativas para el pensamiento de la época. Ahora bien, ¿qué rasgos tenía esta generación? Tenían en común el interés en los viejos pueblos y paisajes. Querían rescatar sus tradiciones, valores, costumbres. Rechazaban la literatura pomposa y adornada, es decir, que ellos ese lenguaje recargado, colorido, lo dejan a un lado y se inclinan por ese lenguaje rico, preciso y sencillo. Sus obras tienen un contenido ideológico y político. Este tipo de escritores se inclinaron por la novela, el ensayo y el teatro. El modernismo y la generación del 98 se encuentran en que comparten ideologías similares. Por ello es importante resaltar que entre la generación del 98 y este movimiento tienen en común en que pertenecen al cambio de siglo. Participaron en actos sociales y critican la restauración. Bien, jóvenes, espero que haya sido muy útil la clase en el día de hoy. Tienes como compromiso establecer o hacer un cuadro comparativo entre la generación del 28, del 27 o viceversa, 27 y 98, para encontrar similitudes, diferencias que estaremos compartiendo en el encuentro sincrónico. Estamos próximos a desarrollar la prueba número 7 y debemos tener mucha claridad en estos conceptos porque estarán profundizando sobre el género lírico, es decir, estarás leyendo poesía e identificando cada uno de los aspectos trabajados en el encuentro sincrónico. No te olvides de visitar la pestaña de Cultura General y Palabras del Día y espero que esta clase haya sido de gran utilidad para ti, que tengas un excelente día.